Muy buenos días, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan en esta transmisión cada martes y cada jueves en el estudio de la palabra de Dios. Continuando con lo expuesto la semana próxima anterior, el día martes, habíamos iniciado una introducción al libro del profeta Jeremías. Hablábamos ampliamente de los antecedentes que habían rodeado esta situación de Jeremías y el por qué era llamado, entre otros, el profeta llorón. El día de hoy vamos a iniciar de una manera formal el capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Una vez más, les invito a que lean el capítulo previo a la reunión. Esto les va a dar un tremendo aprovechamiento de la charla que podamos sostener, cada encuentro que tengamos. Padre, queremos agradecerte por este día, por el regalo inmerecido, Señor, de tener una oportunidad más, de continuar, Señor, expandiendo tu reino, llevando tu mensaje. Coloca, Señor, palabras de sabiduría en nuestra boca. Danos, Señor, sabiduría que viene de lo alto. Concédenos, Señor, dominio propio en nuestra cotidianidad. Permítenos ser reflejo de tu presencia en nuestra existencia. Guarda, Señor, nuestras vidas y de la de nuestros seres amados. Ten misericordia de nosotros y del mundo. Guíanos y oriéntanos, Padre. A ti oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, por quien te clamamos su pronto regreso. Amén. Bueno, Jeremías, capítulo 1. No son sino 19 versículos, es relativamente breve. Como decía un locutor de la radio hace ya muchos años, ojos abiertos, oídos despiertos, póngase pálido. Llamamiento y misión de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabras de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro.
Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué es tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada en las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. Capítulo 1 del libro del profeta Jeremías. Ratificamos en esta lectura muchos de los elementos que explicábamos otrora en la introducción. Vemos allí reflejado en esos primeros versículos el reinado 5, donde solamente el primero de ellos lo apoyó, lo escuchó, lo apalancó en el proceso. Los otros 4, bien dice terminando el capítulo, te harán la guerra. Como quien dice, la cosa se va a enredar. Pero hay 4 elementos dentro de todo este primer capítulo, 4 elementos que son especialmente importantes para comprender no solo el primer capítulo, sino el desarrollo de todo el libro de Jeremías. Hay 4 elementos que sobresalen dentro de todo el recorrido del libro de Jeremías y que se enuncian en este primer capítulo. El primero de ellos lo vislumbramos sobre el versículo 4, donde seleccionan a Jeremías antes del nacimiento. Dice allí en el versículo 4, desde que estabas en el vientre, te iba a poner por profeta. Ya nació con la chapa el hombre, ya ahí no había vuelta de hoja. Ese era el que iba a ser. Dios, desde antes de su nacimiento, lo había designado y elegido como profeta. Primer elemento. Segundo elemento, lo vemos allí sobre el versículo 6, y es el llamamiento de Jeremías siendo aún un niño. Ah, pero no, pues que fue antes del nacimiento. No, 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 no. Jeremías fue seleccionado antes del nacimiento, pero inició su labor, su llamamiento fue hecho cuando era un niño. ¿Me hago entender la diferencia? Ese es el segundo elemento. Desde que estaba en la infancia, recibió su llamamiento. Elemento número 3.
leemos allí en el versículo 11 y versículo 13, son dos figuras que utiliza Dios y que manifiesta a través de una pregunta al profeta Jeremías. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Y las dos respuestas son absolutamente claras desde el contexto profético del libro de Jeremías. El primero de ellos es, ¿qué ves? Y Jeremías le dice, veo una rama, una vara de almendro. Le dice Dios, ¿estás viendo bien? ¿Qué representa esta vara de almendro? El almendro es de los árboles que cuando pasa el invierno, más rápidamente se despierta. Es de los árboles que cuando pasa el invierno, más rápidamente retoma su forma. Y esto hace referencia precisamente al pueblo de Jerusalén y de Judá. Y es que están al borde de despertar a un proceso de castigo. Y esa es precisamente la misión de Jeremías. Vaya y hable, vaya y dígales, vaya, anúncieles, vaya, alértelos. Pero por aquí lo entró, por aquí la dio, no pago nada. No es así que la segunda visión, ¿qué ves? Jeremías responde, veo una olla hirviendo y, y dirigida como hacia el norte, no sé, que no, una olla hirviendo como hacia el norte. Y una vez más, Dios ratifica y le dice, sí, señor, eso está muy bien. Y a pesar de que el asedio de Jerusalén y de Judá fue a manos de los caldeos, hacia el norte estaba nada más y nada menos que los babilonios en el hervor de preparar sus invasiones. Y precisamente fueron los babilonios los que generaron esa conquista que habían iniciado los caldeos previamente. Y que no es más que la consecuencia de la rebeldía y la desobediencia, manifiestos a través de idolatría de Jerusalén y de Judá. Este es el tercer elemento. El cuarto elemento que les decía que se vislumbra y que da una explicación muy clara a todo el texto es aquello que observamos en los versículos 9 y 10 y al final versículos 18 y 19 y que básicamente son la garantía, la funda, la pisa de seguridad de que Dios va a acompañar en cada momento, tiempo y lugar la labor que se desarrolla por Jeremías y que había sido encomendada por Dios. Cuatro elementos. Aquí está resumido todo el libro de Jeremías y es lo que nos va a permitir entenderlo. Va de nuevo, primero, la selección de Jeremías como profeta desde el vientre. Segundo, el llamado de Jeremías desde que era un niño. El tercero, las visiones, la vara de almendro y la olla de vapor. ¿Qué querían decir? Dios le había revelado, le había puesto esa respuesta a Jeremías para que él pudiera dar fe de ese acompañamiento. Y cuarto, la garantía de que Dios siempre iba a caminar junto a él. Entonces, es muy interesante ver cómo se desarrolla a través de todo el texto eh, el cumplimiento de estos elementos
planteados a través del capítulo 1 del libro de Jeremías. Gran parte, si no toda, una gran mayoría de las profecías, de la prédica, de la labor como profeta de Jeremías, eran básicamente inherentes, relacionadas con el tema de la idolatría, especialmente los últimos cuatro reinados que patrocinaron esa idolatría. Y Jeremías se opuso radicalmente a este tema de la idolatría. De hecho, Dios utiliza una palabra, dice, ídolos extraños. O sea, estos manes, ¿dónde sacaron eso? Como para empezar a adorarlos y esperar, peor aún, que cumplieran algo. La idolatría, nada que ver con lo que está pasando hoy en día. Cualquier parecido con la realidad es mera profecía. De esos cuatro últimos reinados, porque el primero, que fue el reinado de Josías, fue respaldando la labor de Jeremías, pero en los últimos cuatro reinados, si me permito leer, Salum, Joacín, Jeconías y Sedequías fueron reinados absolutamente idólatras. Y es precisamente esa labor de Jeremías advertir, contrarrestar, menguar, establecer la claridad, poner y prender las alarmas de que estaban en idolatría, pecado que a Dios nada le gusta. Si nos fijamos a lo largo de todos los estudios que hemos hecho, nos damos cuenta de que el gran pecado que ha cometido el pueblo de Dios desde esta época hasta hoy día es básicamente un pecado de idolatría. Y como explicamos a principios en la primera charla de este año, idolatría no es tener una imagen o una lámina o el arte. La idolatría es confiar y concederle poder a esa lámina, a esa escultura, a esa cosa, postrarse y orarle, esperar que eso haga algo. Toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, toda nuestra certeza está puesta única, exclusiva y únicamente en Dios. Nada más, absolutamente. Vemos que inicialmente, allí en la parte inicial, Jeremías rechaza muy prudentemente, muy delicadamente, podríamos llamar muy humildemente, la tarea. Algo muy parecido a lo que le pasó a Isaías. Lo vemos allí en Isaías capítulo 6 versículo 8. Y es que rehusan, reitero muy respetuosamente ante Dios, a suplir esa misión. ¿Por qué? Pues es que el profeta era un problema. Imagínense. ¿Y cómo rehúsa Jeremías? Expone una situación y le dice, venga, pero es que yo soy un niño. Yo, yo, pues yo no puedo hablar de algo tan grande como Dios siendo un niño. Y es precisamente, lo vemos allí cuando Dios toca los labios de Jeremías y le dice, mi palabra está en tu boca, no te preocupes. Qué interesante, qué tremendo esto. ¿Ah? Se rehúsa inicialmente, reitero, de una manera muy delicada, muy humilde, de manera muy similar a lo que hizo Isaías, pero nunca de una manera tan renuente y eventualmente esto daría una explicación a por qué Moisés no entró a la tierra prometida.
rehusar de la manera en que lo hizo Moisés, que Moisés sí se fue para el otro lado. Entonces no sabemos si es un tema de soberbia, de qué. ¿Sí? Recuerde que Moisés empezó a poner todos los peros habidos y por haber. No puedo, es que soy cojo, es que soy gago, es que no sé hablar, es que yo que voy a ir por allá, es que como estoy de viejo, es que, o sea, o va. No, la actitud de Jeremías, insisto, muy similar a la de Jeremías allí en el capítulo 6. Perdón, la actitud de Jeremías, muy similar a la de Isaías en el capítulo 6, es un poco más humilde, es un poco más venga, pues yo estoy en una condición que no me permite cumplir la expectativa que estás teniendo de mí. Y sin embargo allí se refleja claramente el apoyo, el respaldo y la compañía de parte de Dios en este proceso. Eh, Jeremías, cuando empezó su labor profética, insisto, era un niño con el tema del llamamiento y que empieza, y es muy similar de pronto en la edad eh, al caso de Samuel, cuando a Samuel le mandan a darle un mensaje de parte de Dios al sumo sacerdote Elí. Dicen, vea, vaya de parte de Dios, y estaba muy joven Samuel, muy muchacho. Pues algunos eh, biblistas, algunos historiadores, yo personalmente no lo he leído en la Biblia, no lo he visto en la Biblia, pero algunos dicen que era una edad cercana a los 20 años, por ahí por esos lados, 18 20 años, y realmente muy jóvenes para haber iniciado este proceso, esta labor profética. Volvámonos un poquito al tema de la olla hirviendo, ¿sí? La olla hirviendo, para apagarla que se quema. No, en cuanto a la visión que tiene Jeremías, donde Dios le pregunta por segunda vez qué ves, el tema de la olla que bulle, manifiesto nuevamente, hace referencia a los babilonios, es una interpretación casi que contraria a la que se plantea en el libro de Ezequiel, por allá por el capítulo 11 más o menos, donde esa olla hirviendo, por el contrario, representaba a Jerusalén y a Judá. No, en este caso no es esa la interpretación que había en Ezequiel, es un poco diferente. El mismo Dios corrobora este planteamiento de que se trataba pues de los babilonios. Entonces, eh, es muy importante ver cómo en este capítulo uno, primero del libro de Jeremías, se establecen estos cuatro aspectos que van a definir de una manera muy clara y muy contundente. O sea, desde el principio nos están contando el final, pero lo interesante es ver cómo se desarrolla todo este proceso en cabeza de Jeremías y de entender por qué su vida fue tan sufrida. Primero, al tener que someterse de los 5 reinados en los que él profetizó a 4 que le hicieron la guerra y trataron de destruirlo de todas las maneras. Segundo, por tener que llevar un mensaje que era tan violento, un mensaje que era tan agresivo a su pueblo. Y finalmente, tener la certeza de que Dios lo iba a acompañar y de que había una opción de reparar el daño que el pueblo de Jerusalén y Judá habían hecho. Les invito una vez más una leidita al capítulo 1
y para la próxima reunión el capítulo 2 del libro del profeta Jeremías. Bienvenidos, que el Señor les guarde, que tengan un extraordinario día.